Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? A ver, ¿quién se acuerda? Bienaventurado los que leen. ¿Qué más? Primero los que leen. Después, ¿qué más? Los que escuchan. Los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo... Hoy no lo sabéis todavía el versículo, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. A ver qué dice. Todos a una. Venga, todos a una. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo está... Amén. Amén. ¿Ha visto? Ahora se acordarán ya para la próxima vez. Bienaventurados, felices. Felices. Bueno, el séptimo sello empezamos la semana pasada. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, y empezamos con aquel silencio que se hubo en los cielos. Un silencio que era el preludio de la tormenta, el silencio de aquello que tenía que venir. Vamos a leer en el capítulo 8 de los versículos del 1 al 5. Hoy vamos a hablar de los 7 ángeles. No de 4, ni de 3, ni de 5, sino de 7. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. El terremoto, podríamos decirlo, el gran terremoto. Cuando Cristo ponga sus pies en la tierra y habrá un terremoto, que la tierra se sacudirá, que partirá el monte de los olivos por la mitad y se hará una cruz delante de Jerusalén. Bueno, la semana pasada hablamos de este silencio que hubo por media hora en los cielos, que no es otra cosa, como dijimos, que es la perspectiva de lo que va a venir, todos en emoción, todos con temor de que Dios se había puesto en pie. Y cuando Dios se pone en pie, algo acontece, algo ocurre. Siempre hemos visto a Dios sentado en su trono, siempre lo hemos visto gobernando, pero ahora Dios se pone de pie. Y cuando Dios se pone de pie, pues pobrecitos de aquellos que Dios va a luchar contra ellos. Porque dijimos, si mala cosa es caer en manos de Satanás, peor cosa es caer en manos de Dios. Así que después de este silencio, se aparecen delante de Dios pues 7 ángeles que se les dan unas trompetas. Y verdad que el instrumento de la trompeta es el instrumento más silencioso que hay. Cuando se tocan, imaginaros 7 trompetas a la vez, hay un silencio en todos los lugares, ¿verdad? ¿O es todo lo contrario? ¿O es todo lo contrario? No es el instrumento más chillón y estrondoso. O sea, después del silencio llegan las trompetas que rompen aquel silencio. Y imaginaros, en el cielo, un silencio de media hora y de repente unas trompetas que empiezan a tocar y rompen ese silencio. Y se le dan a unos ángeles. Hoy vamos a hablar un poquito de los ángeles, porque todos sabemos quiénes son los ángeles, ¿no? Tienen alas, están alrededor nuestro, y hay pequeñitos como niños, y hay grandes... ¿no? ¿Todo eso es ficción?
Todo eso la Biblia no dice nada de todo eso, ni de niños, ni de alas, ni angelitos. ¿Y angelitas tampoco? Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1 y versículo 14. Creo que este es el versículo adecuado para hablar de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Qué significa ministradores? Que nos ministran, que están a nuestro servicio, pero no a nuestra ordenanza. Dos cosas diferentes. No es lo mismo que nosotros vamos de invitados a casa de algún rey y llegan unos camareros que nos sirven. Esos son los ministros que nos van a servir, pero no están a nuestras órdenes, están a las órdenes del rey, aunque estén para servirnos. Entonces tenemos que entenderlo bien. Estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son esos? Que digan amén. Amén, amén, nosotros. Nosotros somos los herederos de la salvación. Y esos ángeles, Dios los envía. Pues como ha dicho nuestro hermano Isidro, vamos por la carretera, nosotros no nos damos cuenta, va a venir un coche a chocarnos y los ángeles lo apartan. Ni nos hemos enterado, ni nos hemos dado cuenta, pero nos han evitado de un problema. Resulta que alguien viene con malas intenciones hacia nosotros y para hacernos daño, y vienen los ángeles y le cambian la manera de pensar, lo desvían de su pensamiento y esa persona pasa de largo y no nos dice nada. Lo influencian, porque los ángeles pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, vamos a caer en la destrucción porque Dios ha preparado en su ira que va a haber una destrucción de cierto lugar y los ángeles vienen y nos aconsejan y nos dicen lo que podemos hacer, cómo podemos evitar todas estas cosas. Los ángeles hacen muchas cosas y una de las cosas que hacen los ángeles es que se vuelven humanos y toman apariencia de personas. Y en esta apariencia de personas nosotros no sabemos distinguir si son ángeles o si son personas. Simplemente sabemos que son con un carácter y que tienen una forma de hablar que nos cautivan, que nos tienen cautivados. ¿Por qué? Porque están muy cerquita de Dios. Y ustedes saben lo que pasa a los que están cerquita de Dios, que hablan como ¿quién? Como Dios. No hablan como los del mundo, no hablan como el diablo, no hablan con mentiras, hablan con verdad, porque están cerquita de Dios. Así los cristianos tenemos que hablar y parecernos a nuestro Jesús, porque ese es nuestro ejemplo. Y estos ángeles ministradores, Dios los envía justamente para todo esto, para ministrarnos en los momentos de dificultad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba sudando unas gotas así de sangre mezclada con sudor? ¿Qué pasó? Que vinieron los ángeles para consolarlo, para ministrarlo, para animarlo, para alentarlo, para decirle, todo esto no es en vano, todo esto tiene un buen final, aunque tengas que pasar por momentos difíciles, y alentaron a Jesús. Esto lo hicieron los ángeles. O cuando estuvo 40 días sin comer, imaginaros 40 días sin comer. Yo no me imagino a Jesús que fuera muy gordito, ya debía ser delgadito, pero después de 40 días ya debía estar entre el hueso y ya las fuerzas se le habían ido. Por eso Dios les envió los ángeles, para que lo ayudaran, para que lo sirvieran. Y allí estaban los ángeles ayudándole y sirviéndole en el desierto. Y estos ángeles están como protectores nuestros y nos protegen. Vamos a leer el Salmo 91 y versículo 11. Porque muchas veces no vemos lo que ocurre a nuestro alrededor, pero estos ángeles están actuando porque Dios los envía. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que no caigas, para que no peques. A lo mejor te quitan la tentación de en medio, a lo mejor te quitan a aquella persona que en aquel momento te va a hacer caer y los ángeles la desvían de su camino o te desvían a ti del camino de esa persona, o 1000 cosas que puedan pasar. Tienen
decisión propia. Y esto es muy importante porque pocas veces se ha hablado de la decisión propia de los ángeles. No hablamos del libre albedrío entre la elección del bien y del mal, sino de la decisión propia que Dios le da para tomar medidas o para actuar en diferentes circunstancias sin que Dios les diga nada. Y pueden cambiar incluso hasta la voluntad de Dios. Esto pueden hacerlo los ángeles. Vamos a leer una lectura que nos va a llevar a ese momento. En Génesis capítulo 19 y versículos 20 y 21. ¿Ustedes se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Por quién fueron destruidos? Por unos ángeles. ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos se salvaron? La familia de Lot. Y Lot ya era viejecito. Y resulta que... He dicho el 19, ¿no? Y resulta que Lot, vamos a ver en el versículo 20, bueno, y resulta que los ángeles le dicen a Lot que se vaya a la monte, que se vaya a la montaña a esconderse de la destrucción que va a venir. Pero Lot le dice, tengo miedo que mientras voy a la montaña venga la destrucción y me tome, porque era una persona mayor, no podía correr, no iba con patinete eléctrico, ni siquiera iba con bicicleta, iba caminando, y si llevaba un burro, imaginaos el paso del burro. Y entonces él decía, mientras yo llego allí y ellos van a destruir todas estas ciudades, a mí me va a coger esa destrucción. Dice, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. A los ángeles le está hablando. Que los ángeles... 19. Yo estoy leyendo el 19. Y luego viene el 20. He aquí, ahora, mira, vamos a empezar por el 17, vamos a leerlo bien, para que entendamos bien la historia. Venga. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, los ángeles le dicen a Lot, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dice, no, yo no puedo ir al monte, yo ruego, señores míos. Y dice Lot, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Es lo que acabo de explicaros hace un momento. Entonces, el versículo 20, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. ¿Esto quién lo dice? Los ángeles. ¿Dios que les había ordenado? Que destruyeran las ciudades, pero movidos a misericordia, por el servicio que estaban haciendo a Lot, cambiaron y modificaron lo que tenía que pasar. Luego aconteció, pero Lot se salvó. Date prisa, dice aquí el 21, y respondió, he aquí y recibido antes tu súplica sobre esto, y no destruirás la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa una ciudad pequeña. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Esto ocurrió de noche. Todavía todo Sodoma y Gomorra estaban durmiendo, pero Lot ya había partido y fue al valle, a una pequeña ciudad allí. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Vemos ahí cómo los ángeles cambiaron? No
la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que Lot y sus hijas y su mujer se salvaran, pero cambiaron el destino, porque tenían que ir al monte. Sin embargo, entendieron que Lot era una persona mayor y que no iba a llegar allí. Y entonces, movidos a misericordia, le dejaron que Lot fuera a la ciudad. Vemos como los ángeles tienen voluntad propia para cambiar las circunstancias según vayan bien. ¿A quién? A las personas que han venido a servir. Porque al final son buenos siervos del Señor y hacen las cosas por el bien y por la ordenanza que el Señor les había dado. Tienen autoridad sobre los animales. ¿Ustedes lo sabían esto? Que estos ángeles pueden dominar a los animales. Vamos a ver Daniel capítulo 6 y versículo 22. Yo siempre cuando me preguntan, ¿usted se llama Daniel? Sí, el de los leones. Y este es el de los leones. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Tienen autoridad sobre los animales para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos como los ángeles tienen autoridad sobre los animales. A veces, y ustedes que vienen de allá, de aquellos países donde hay serpientes venenosas, donde pueden haber arañas que si te pican, pues tarántulas y otro tipo, y ustedes no saben las veces que los ángeles les han cerrado las bocas, las han eliminado de su camino, porque Dios cuida de ustedes. Este es el mensaje que está enviando Dios a través de sus ángeles. Él cuida de nosotros y nos cuida muy bien porque nos quiere. Hasta tal punto que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Imagínense si no va a enviar unos ángeles para que cierren las bocas de las serpientes o de los leones o de quien quiera hacernos daño. Tienen capacidad para tocar y mover las cosas físicas. Aún en su estado espiritual, digamos que no están en su forma física como hombres, pero tienen la capacidad de mover y de cambiar. Incluso si mandan, las cosas se hacen. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y versículo 7. Aquí se nos narra una historia de dos apóstoles que estaban, ¿dónde? En una cárcel, en una prisión, y estaban atados, y estaban bien cogidos y bien encarcelados. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. No estaba en su forma física de hombre, estaba en su forma espiritual, por eso resplandecía la luz. Y en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se les cayeron de las manos. Simplemente por el hecho de que estaban los ángeles, fueron liberados de forma milagrosa. Porque estos ángeles pueden hacer estas cosas y muchas cosas más. Son emisarios de Dios, son enviados por Dios. Esto ya lo sabíamos, pero tenemos que leerlo. Hechos 27, versículo del 23 al 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcamos ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Estaban en un barco, estaban a punto de naufragar, pero un ángel enviado por Dios le envió un mensaje al apóstol Pablo: no vas a morir, ni tú ni los que van en el barco, porque es necesario que cumplas la palabra de Dios. Y Dios le había ordenado que tenía que ir a predicar. Y no los impedimentos del diablo, destruyendo la nave a través del clima, no iban a cambiar la voluntad de Dios. Y por eso envió a sus ángeles para que se lo explicaran. Y por último, estos ángeles hacen muchas cosas, pero yo he elegido solo unas cuantas, porque estaríamos aquí días hablando de los ángeles. Estos ángeles sirven a Dios. Vamos a ver en Mateo, capítulo 24,
y versículo 31. Ustedes se acuerdan de Mateo 24, que es el capítulo apocalíptico de Jesús. Y en el versículo 31 Jesús mismo dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es lo que harán los ángeles, donde Dios los envía para recoger a todos los escogidos que hay en esta tierra. Pero estos no son los 7 ángeles que hemos hablado aquí después del silencio, ¿verdad? Porque ¿qué les dice a ustedes cuando leemos esta lectura de que hay un silencio en el cielo y que llegan 7 ángeles donde se le dan trompetas? ¿Qué les viene a la memoria? De que estos 7 ángeles no están para servir al mundo, que estos 7 ángeles no van a ser enviados para defender a los hijos del reino, que estos 7 ángeles me parece a mí que son guerreros, luchadores, me parece que tienen poder para hacer muchas cosas. ¿No les suena a ustedes esto? Pues estos 7 ángeles aparecen en todo el Apocalipsis. Vamos a ver el versículo 8.6. Apocalipsis 8.2, hemos visto estos 7 ángeles que se le dan las trompetas. El 8.6 dice: y los 7 ángeles que tenían las trompetas se dispusieron a tocarlas. Hablamos de los mismos 7 ángeles. Pero vamos a ver el capítulo 15 y versículo 1. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. ¿Serán los mismos 7 ángeles? Sí, son los 7 mismos ángeles, los mismos 7 ángeles, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Acordémonos que estamos en el 7º sello, y estos 7 ángeles aparecen en diferentes formas en el 7º sello. Pero aún hay más. Vamos a ver el versículo 6 de este capítulo 15. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Vemos que no eran cualquier ángeles, eran ángeles que tenían un cinto de oro que les daba una jerarquía delante de Dios. Vamos a ver el 17.1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Y por último, vamos a ver el 21.9. Miren si aparecen los 7 ángeles veces en este Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles. Está explicando, no un ángel cualquiera, es que es de los 7. Y el número 7 es muy significativo, ¿verdad? El número de la perfección. Son 7 ángeles que obedecen a la perfección la obra de Dios. Son los ángeles enviados por Dios, y el número 7 representa la plenitud, representa la perfección de lo que están haciendo estos ángeles. Tenía las copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Vemos como estos 7 ángeles han aparecido muchas veces en todo el Apocalipsis. Y son guerreros, claro que son guerreros, por eso llevan un cinto, por eso son 7, por eso tienen trompetas, por eso llevan las copas, por eso llevan las plagas, porque son guerreros de Dios, como los de Sodoma y como los de Gomorra. Yo les voy a poner solo 2 ejemplos, pero hubo uno de estos 7 que él solo mató a 1000 hombres. Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículo 35. Imaginaros ustedes si tienen poder estos ángeles. Solo uno de ellos, un angelito de estos 7, mató a 1000 hombres. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. 185.000, no 1000.
185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpo de muertos. Un solo ángel. Para que vayan luchando contra los ángeles. Para que tengan en poco a los ángeles. Pero hay un ángel. Porque ¿Satanás es un ángel? No, Satanás es un querubín. Querubín es otra jerarquía, es otro tipo, otra creación, otro tipo de ser celestial en los cielos, pero no es un ángel. Y los querubines están a un rango superior a los ángeles, a los arcángeles, son los que están más cerca de Dios, son los que guardan la santidad de Dios. Y justamente Satanás era el principal de todos. Digamos que sobre los ángeles, los arcángeles, sobre los serafines y sobre los querubines había uno que gobernaba, y este era Lucifer, que después se convirtió en Satanás, y es este Satanás. Pues resulta que hay uno de sus ángeles, uno de los ángeles, no suyos, pero sí uno de los ángeles que tiene mucho poder. ¿Y ustedes creen que podrá atarlo un ángel a Satanás? ¿Tendrá tanto poder que lo podrá atar un ángel? ¿Será de estos 7 que envía Dios a esta tierra? Vamos a ver. Capítulo 20 y versículo del 1 al 3, Apocalipsis. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Imaginaros el poder de este ángel. O sea que al príncipe principal lo coge y lo ata. Y es de los 7, porque es un guerrero, de los guerreros que tiene Dios. Así que ya hemos visto estos 7 ángeles, que a cada uno se les da una trompeta. Sabemos ahora quiénes son. Son guerreros que tienen mucho poder y que reciben estas trompetas, que son para que se muestre la ira de Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué significan las trompetas en la Biblia? ¿Y por qué tienen que ser de plata? No pueden ser de hierro. ¿Por qué la trompeta no puede ser de otro metal específico? Vamos a ver en Números capítulo 10 y versículo 2. La plata en la Biblia, siempre que salga plata, significa redención. La redención del pueblo, la redención de la persona. Por eso la plata, todo lo que sobra de la plata, cuando es fundido, la plata tiene la naturaleza que toda la suciedad la saca al exterior, y entonces se llama escoria. Se quita la escoria, se quita la escoria y la plata vuelve a estar reluciente y brillante. Es la redención. Vamos a ver en Números capítulo 10 y versículo 2. Las trompetas en el Antiguo Testamento servían para 5 cosas. La primera de ellas era para convocar al pueblo. Números capítulo 10 y versículo 2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo los harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Antes no había WhatsApp. Hoy hay grupos de WhatsApp y envías el grupo de WhatsApp, todos a comer, que invita a fulanito y a ver quién llega tarde, porque como paga otro, todos llegan prontito. Pero en aquella época no había WhatsApp, no había mensajes, no había nada. Entonces era la trompeta. Y tocaban la trompeta y el pueblo se recogía. Vamos a ver en este Números capítulo 10, versículo 9. ¿Para qué más servían esas trompetas? Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestase, tocaréis alarma con las trompetas. Ese ya era otro toque de alarma, no era de reunión. Si uno era turut, turut, el otro era tit, 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 o lo que fuera como ellos tocaran, pero
eran diferentes sonidos y el pueblo los conocía, esos sonidos. Y el pueblo sabía a qué pertenecía cada sonido. Otra cosa muy importante que eran las trompetas es el versículo 10, donde dice, el versículo 10, donde dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, para anunciar las fiestas. Las trompetas sonaban como principio de las fiestas. Hoy en día, por lo menos aquí en España, para los que nos ven de fuera, y a todos nos despiertan, anuncian las fiestas con petardos. Y anuncian que empiezan las fiestas, y anuncian con petardos. Pero en la fiesta de Jehová se anuncian con trompetas y con trompetas de plata. Eso es el significado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Primera de Reyes 2 versículos, en el capítulo 1 y versículo 34. Primera de Reyes, capítulo 1 y versículo 34. Y allí lo ungían al sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Y el versículo 39 también nos habla de lo mismo. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo el pueblo, viva el rey Salomón. Aquí ya tenemos un pequeño detalle de lo que yo les quiero hablar un poquito, que es que ¿quién tocaba las trompetas? ¿El trompetero? ¿Tenían un trompetero específico en tocar las trompetas? ¿Quién tocaba las trompetas? Los sacerdotes. No eran músicos, no eran las personas dedicadas para la música, eran personas dedicadas para el sacerdocio, para interceder entre el pueblo y entre Dios. Eso era lo que hacía un sacerdote. Recibía las ofrendas y se las presentaba a Dios, era el intercesor. Hoy en día, ¿quién es nuestro intercesor? Jesucristo. Y Él es la ofrenda, ¿verdad? Ya se pueden imaginar quién va a enviar a tocar las 7 trompetas. El mismo Jesucristo. Por eso es el 7º sello. Por eso es la consumación de la ira del Cordero. Todo va unido. Todo va en una armonía en la Biblia. No hay nada que se le escape al Señor. Simplemente hay que coger los hilos adecuados y estirarlos y vas encontrando todo lo que el Señor ha dejado. Así que vemos que estos sacerdotes son los que tocan las trompetas. Y por último, vamos a ver en Joel, capítulo 2 y versículo 1 y versículo 15. Joel profetizó sobre todo de los 7 años de la tribulación, sobre el día de la ira de Jehová, el día de Jehová. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. No es un toque de reunión, no es un toque de que vamos a la guerra, no es un toque de fiesta, ni es un toque para ungir a un rey, es un toque para escapar de tu vida, para estarte apercibido. Podríamos decirte para que te arrepientas. Vamos a ver lo que dice el versículo 15, y ahora lo entenderemos un poquito mejor. Tocad trompeta en Sión, proclamad, convocad. ¿Para qué hacían ayuno? ¿Para adelgazarse porque estaban muy gorditos? ¿O para arrepentirse delante de Dios y para buscar a Dios? Para eso hacían ayuno. Y para eso tocaban trompeta. Era el momento de arrepentirse, era el momento del arrepentimiento. Vamos a hacer un poquito de memoria de la semana pasada. Vamos a ver. Dijimos que los 7 sellos los podemos dividir en 4 grupos. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a ver. El primer sello, el caballo blanco. El segundo sello, el caballo rojo. El tercer sello,
el caballo negro, y el cuarto sello, el caballo amarillo, son juicios de Dios sobre esta tierra, directamente. Y durarán 7 años. Esto podríamos decir que es un grupo de los sellos, y el grupo podríamos decir que son los juicios de Dios contra la tierra. ¿Lo podemos decir así? Perfecto. El segundo grupo de sellos sería el quinto sello, solo uno, que es la vindicación de los mártires, todos aquellos mártires que están debajo del trono diciendo: Dios, ¿hasta cuándo no matarás a todos estos pecadores que nos han hecho tanto daño? No están pidiendo venganza, sino vindicación. O sea, que significa que se haga justicia por aquello que ocurrió. Este sería el quinto sello, todos los mártires que habrán en los 7 años de la tribulación. El sexto sello es el sello de las señales, el sello de que el cielo se oscurece, de que el sol se oscurece y la luna se vuelve roja, donde las potencias de los cielos son conmovidos, donde los terremotos, donde la tierra se sacude el pecado del ser humano. Eso sería el sexto sello, las señales que hay en la tierra y en los cielos de la venida del Hijo del Hombre. Y por último, el séptimo sello, que no es otra cosa que la venida del Señor, con todo lo que eso significa. Esto sí separaríamos los sellos en 4 grupos. ¿Qué pasará con las trompetas? ¿Será igual? ¿También tú crees que será dividido en 4 grupos? ¿Seguro? Las 4 primeras trompetas no es casualidad, porque las casualidades no existen, y más cuando el Espíritu Santo escribe la Biblia. Las 4 primeras trompetas nos hablan de las señales de la venida del Hijo del Hombre. Todos son movimientos cósmicos, o de la tierra o del cielo, enviando señales de que el Hijo de Dios viene. Y pertenecen al sexto sello. La quinta trompeta pertenece al caballo blanco, al anticristo, exclusivamente al caballo blanco, a los juicios que vienen contra la tierra a través de los caballos. Esto sería la quinta trompeta. La sexta trompeta nos habla de los mártires, de todos aquellos que van a morir, y va unido con el sello de los mártires, el quinto sello. Y el último, la séptima trompeta, ¿a qué se referirá? Al tocar la última trompeta, ¿qué pasará en la última trompeta? Que viene el Señor, la venida de Jesucristo. Entonces vemos una armonía completamente en los tiempos del Apocalipsis, en los tiempos de los acontecimientos, y vemos que aquello que yo os dije ya hace muchas semanas, de que el caballo blanco no es un suceso único, que el caballo negro no es un suceso único, que aquello es un suceso único, sino que todos los sellos duran 7 años, tienen un recorrido. Las trompetas no lo validan, porque cada grupo de trompetas está dentro de uno de los sellos, no va individual, sino que va metido dentro de los sellos. Y vemos cómo los juicios de Dios empiezan desde el principio hasta el final contra este mundo. Ahora, yo pregunto, si no hemos llegado todavía al verdadero sufrimiento, que eso empezaremos la semana que viene, ¿ustedes qué quieren? ¿Quedarse o marcharse? Nos vamos, ¿verdad? Aquí no nos quedamos, ¿verdad que no? Esto que se queden los malos, esto que se queden aquellos que no quieren recibir al Señor, aquellos que se burlan, aquellos que cuando les hablas de Cristo dicen: esto es una tontería, yo no me lo creo. Llegará el día que se lo tendrán que creer. Y como dicen muchos, en el infierno está lleno de creyentes. Allí todos creen, ya han dejado de ser incrédulos. Ya empiezan a ser todos creyentes. Yo no creía en esto, pero esto es verdad. Y esto les va a pasar a muchos de los que se van a quedar. Imagínense, hermanos, un mundo donde el silencio que hemos dicho que está en el cielo nos viene a dar a entender del ruido
abismal que va a venir después. Y no hay ruido más estrondoso que unas trompetas tocando. No es como unos tambores, una trompeta suena mucho más fuerte, hace mucho más ruido, se escucha mucho más y sobre todo alerta mucho más de lo que va a venir. Así que, hermanos, nosotros estemos apercibidos. Y como dijo el Señor Jesús, que velemos y estemos atentos para escapar y seamos dignos de escapar de todas estas cosas. Porque van a venir, porque es cierto. Porque como hemos empezado este culto leyendo todos a la vez, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Estos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque escaparán de estas cosas. Porque son los que realmente toman atención a las cosas que quiere Dios. Amén. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora por este estudio, Señor, por este libro maravilloso de Apocalipsis, donde vemos, Señor, la armonía que tú preparaste, Señor, hace 2000 años. Esto no es cosa de hombres, esto no es cosa de la casualidad, esto es cosa de tu Santo Espíritu, Señor, que así lo preparó y así lo escribió para que nosotros hoy sepamos de aquellas cosas que tú quieres que veamos que van a ocurrir, Señor. Pero te pedimos que tengas misericordia, Señor, mientras no vengas, como dice Pedro, que tu tardanza no es en vano, sino porque tú quieres que todos se arrepientan, Señor, que todos lleguen al conocimiento de ti. Mira, Señor, cuántas personas le hemos hablado de ti. Mira cuántas personas han venido a la iglesia, han escuchado el Evangelio, se han congregado hasta con nosotros o con otros, Señor, y luego están en este mundo sin darse cuenta de las cosas que van a venir, Señor. Toca sus corazones, Señor, conmuévelos, Señor, conmueve su parte más íntima de dentro de ellos y que te busquen, Señor, porque tú dices en tu palabra que el que te busca te halla, Señor. Es importante buscarte, es importante, Señor, tener esa inquietud dentro de nuestros corazones, Señor, para buscarte, para estar delante de tu presencia. Y así, Señor, acuérdate de nuestros hijos, acuérdate de nuestros padres, acuérdate de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros familiares, Señor. Acuérdate de todos aquellos que amamos, Señor, que todavía no han entregado su vida a ti, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y que también ellos puedan escapar de tantas cosas que van a venir. Así te lo pedimos, Padre. Gracias por todos los hermanos que han podido venir. Gracias por los hermanos que nos escuchan a través de las redes y llévanos en bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.